Este es YouTube en 2005. Como puedes ver, esta sección contiene algo bastante curioso. Puedes seleccionar cuál es tu género y en cuál estás interesado entre cierto rango de edad. ¿Por qué un sitio de videos como YouTube tendría una funcionalidad como esa? La respuesta a esa pregunta es bastante simple. En 2005, por un breve periodo de tiempo, YouTube fue un sitio de citas. La idea original era emular una página llamada horrornot.com que fue creada en el año 2000. En dicha página la gente podía subir fotos de ellas mismas y otras personas podían calificar de una escala del 1 al 10 qué tan atractivas son. YouTube quería hacer algo similar, pero en vez de utilizar fotografías querían utilizar solo video. El dominio youtube.com fue activado el 14 de febrero del 2005, el día de San Valentín. Pero eso solo fue el primer paso. Todavía había que construir la página. Había que diseñar la página para hacerla lucir bien y fácil de utilizar. De eso se encargaría Chad, el cual tenía experiencia en diseño gráfico y el diseño de interfaces de usuario. Y también había que escribir el código, lo cual le correspondería a Steve. Javed, por otro lado, sería un consejero. Los chicos trabajaron en construir YouTube durante el resto de febrero, todo marzo y parte de abril. Y después de 68 días de arduo trabajo, finalmente el 23 de abril del 2005, YouTube fue lanzado al mundo con el primer video de la plataforma. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. El video es corto y puedes argumentar que es un poco tonto. ¿Por qué para un sitio de citas subir un video hablando de elefantes? ¿Cuál es la relación? Aún así, lo importante no es lo que Javed dice en el video. Lo importante es lo que el video en sí representa. Porque a partir de ese momento existiría un espacio donde la persona común podría subir videos de cualquier cosa y cualquiera en el mundo podría verlos. Videos de cosas mundanas, videos de cosas increíbles, videos de cosas extrañas, videos de cosas graciosas o videos de cosas tontas. Y esa fue la esencia de YouTube. Gente común subiendo videos personales y compartiéndolos con el mundo. Y en ese momento, el momento en el que Javed subió el primer video, marca el comienzo de YouTube. Es 23 de abril del 2005, el primer video acaba de ser subido y YouTube es lanzado en su fase beta. 25 minutos después, el segundo video es subido por el usuario MW. 20 minutos después, Javed sube el tercer video. Y al día siguiente, Steve sube el cuarto video. Cuatro videos y ninguno tiene que ver con la temática de citas. Porque en este punto el sitio no tenía videos y los fundadores pensaban que era mejor tener videos de cualquier cosa que no tener nada en el sitio. Si navegamos la página, encontramos este preguntas y respuestas que dice que solo se permite contenido que hayas grabado o en el que tú aparezcas. El máximo de subida es 50 megabytes con estos formatos de video y también encontramos la respuesta oficial de YouTube para hacer mejores videos. Los videos se mostraban de manera aleatoria y a la izquierda se mostraba el perfil del usuario asociado al video, con un sistema para calificarlo. En este punto el sitio no tiene gente, por lo que los chicos van a empezar a ejecutar su estrategia de marketing, la cual es la misma que utilizó horrornot.com, y es enviar correos a todos sus amigos. Bien chicos, acabamos de lanzar este sitio. ¿Pueden ayudarnos a correr la voz? Como lo acabamos de lanzar, todavía no hay chicas. Aún. Chicos, ¿podrían subir sus videos? Háganme saber qué piensan. Javed, enviar. Marketing de YouTube completo. Unos cuantos usuarios se registran y unos cuantos videos son subidos, como este video de un tipo bailando del usuario BootyChrist. Que por cierto tiene la descripción más legendaria de la plataforma. ¿Qué rayos es este tipo? Otro video de snowboarding de Elias, el hermano de Javed. Y este video del usuario GP.
Muy bien, en algún punto entre el 24 y 25 de abril, BootyCraze, el cual es el noveno usuario registrado en YouTube, decide subir un video del show animado South Park, y esto es lo que pasó. Chat dice: ¿cómo van los registros? Y creo que deberíamos rechazar algunos videos de BootyCraze. El video, el niño firmando, es robado y no estoy seguro del de South Park, porque tiene material con copyright. Chat. Steve dice: estoy de acuerdo, hay que deshacernos de alguno de sus videos. Va a ser muy importante que el primer conjunto de videos pongan el ejemplo del tipo de videos que queremos ver en el sitio. Necesitamos videos de chicas. S. Ellos tenían que quitar el video para evitar demandas por copyright, y esta es la primera vez que lo hacen. El mismo día, el 25 de abril, hay 11 videos, ninguno sobre citas, y los chicos tienen una discusión por correo. Chat dice: entonces, ¿hacia dónde vamos? Ambos me siguen dando señales contradictorias. ¿Apuntamos hacia blogging o citas? Javed dice: al carajo el blogging, deberíamos ser solo un sitio donde publicas videos de ti mismo. Transmite tú mismo. Steve dice: déjame intentar hacer un resumen. Somos un sitio de videos sobre ti, por eso el eslogan transmite tú mismo. Citas es un aspecto del sitio, al igual que blogging. No veo por qué deben ser mutuamente exclusivos. Los chicos no están seguros si el sitio debería ser de citas o algo más general. Y ese día no hubo nuevos videos en YouTube. 26 de abril. No ocurre nada. No nuevos videos. 0. 27 de abril. Bien, lo haré yo mismo. Javed sube más videos al sitio. Los chicos empiezan a darse cuenta que el sitio tiene problemas para conseguir gente. Nadie quiere subir un video de ellos mismos presentándose con la intención de conseguir pareja, mucho menos chicas guapas, lo cual es parte de su plan maestro de marketing. Recuerda que trabajaron duro por 68 días para construir el sitio, y ahora que lo lanzaron y ven que no viene gente, están recibiendo un duro golpe de realidad. Ya escribieron correos a todos sus amigos mencionando el sitio. ¿Qué más pueden hacer? Es hora de tomar medidas drásticas. 28 de abril. Dejaré que Javed cuente esta parte. So we were pretty desperate at this stage, and we were trying to come up with ways to get more videos and more users. And of course, if you get girls on the site, that's the best way to attract more users. So we actually went on Craigslist in the Los Angeles area, and we made a bunch of posts and said, hey, if you're female and if we think you're attractive and if you make 10 videos and you upload them, then we'll send you $100 with PayPal. So that was sort of going to be our strategy. But actually we didn't get any replies to that. Después de eso, deciden dar por muerto el aspecto de las citas y abrir el sitio a videos en general, concretamente videos personales. La interfaz cambia para reflejar eso. Estos son algunos videos que fueron subidos durante ese día. Un tipo rapándose la cabeza, un video de Javed de un tipo contando una historia, la secuela del mismo tipo contando una historia y bienvenidos a YouTube. El 29 de abril se subieron solo 3 videos, de los cuales 2 están perdidos. El último día de abril hay un video de un tipo cerrando la puerta de un taxi. No. Otro video de un tipo entrando en una tienda Apple. Y videos de la primer chica en YouTube. Durante mayo, Javed y Steve continúan subiendo más videos al sitio, con la esperanza de atraer más usuarios. Aunque hoy en día la mayoría de esos videos están perdidos. Otros usuarios suben unos cuantos videos. Los videos más destacados de mayo son el primer video musical en YouTube, la primera animación, el primer video de una voltereta hacia atrás, el primer video con un gato en YouTube, el cual es el gato de Steve, el primer video con un título en español, el cual muestra unas botas en un mercado y camisetas de perro. Y este video que eventualmente tendría el primer comentario de toda la plataforma. Durante este tiempo, los chicos intentan buscar inversores para poder sustentar el sitio, que en este punto está financiado exclusivamente con la tarjeta de crédito de Steve, con el hosting costando $400 al mes. Sin embargo, la gente que encuentran cree que el proyecto es algo tierno o bonito, pero nadie quiere invertir. YouTube videos, crazy idea.
Nadie ve el valor que tiene el sitio a largo plazo y aconsejan a los chicos que busquen expertos que los asesoren. Pero, parafraseando a Javed, en ese momento no había expertos. Porque nadie había hecho lo que ellos han hecho antes. Ellos mismos son los expertos. Aunque las cosas no van bien. A pesar de cambiar su enfoque a videos en general, el crecimiento sigue siendo lento. A final de mayo solo hay alrededor de 60 videos, la mayoría de Javed y Steve. Hay alrededor de 80 usuarios registrados y la mayoría no ha subido ni un solo video. Por cierto, no mencioné esto antes, pero hace poco más de un mes Google anunció que ahora acepta videos en su nueva plataforma, Google Video. YouTube está compitiendo contra una compañía multimillonaria. Steve, ¿qué estás haciendo? Me voy a ir a trabajar a Facebook XD. No, Steve, vuelve. YouTube te necesita. Yo te necesito. Sí. Los chicos discuten la situación en el garaje de Chad. I think videos are just going to be just as large. I mean, yeah. Well, I was getting pretty depressed, like, towards the end of last week. And I was like, dude, we have, like, maybe 40, 50, 60 videos on the site, but I'm not... It's like, I'm thinking, okay, so if I'm actually a user of the site, I'd be gone in, like, 4 videos. Because there's just not that many videos that I want to watch. Like videos like this. Like, yeah, you can't put this up. It's gonna be like too long. I'm not gonna put this up. This is lame. Y con esto es el fin de YouTube. Simplemente no tuvieron suerte. Vayamos un poco atrás. ...1999... Chad está a punto de terminar sus estudios en artes en la Universidad de Indiana, Pensilvania, y lee un artículo sobre esta nueva compañía llamada Confinity, que está desarrollando una plataforma para enviar y recibir dinero por internet, llamada PayPal. Chad decide enviar su currículum para trabajar en la compañía. Entonces, un miércoles recibe la noticia de que tendrá su entrevista el viernes. Chad vuela a California y en su entrevista se le pide que muestre sus habilidades diseñando un logo para la compañía, siendo esta su creación. Este es el logo que utilizaría la compañía hasta 2007, y por supuesto, Chad obtuvo el empleo el domingo, convirtiéndose en el primer diseñador gráfico de la compañía. Año 2000. Javed está en su tercer año estudiando ciencias de la computación en la Universidad de Illinois, y PayPal le ofrece un puesto. La condición es que tiene que interrumpir sus estudios y debe mudarse a Silicon Valley. Él acepta el trabajo. Por otro lado, Steve, que está estudiando en la misma universidad, faltándole un semestre y medio para graduarse, y como si supiera lo que está a punto de ocurrir, decide hacer algo llamado un movimiento pro-gamer. Abandona la universidad sin intención de volver para ir a trabajar a PayPal. Ahí es donde conocería a Chad y Javed, y entonces en octubre del 2002, eBay adquiere PayPal por $1.500 millones. Y como Steve y los otros eran de los primeros empleados de PayPal, terminaron obteniendo una pequeña fortuna, lo suficiente para no volver a trabajar de nuevo si ellos quisieran, o lo suficiente para tener pequeños lujos y comenzar una nueva compañía. Bien jugado, Steve. Año 2004. Los chicos quieren iniciar una nueva compañía, pero todavía les hace falta una idea de qué va a hacer, por lo que se reúnen constantemente para discutir ideas. Hay dos versiones de cómo surgió la idea de hacer YouTube. La primera es la versión de Chad y Steve, en la que dicen que hicieron una fiesta en el apartamento de Steve en San Francisco y tomaron fotos y videos. Al día siguiente era muy sencillo compartir las fotos, pero no había forma de compartir los videos. Todo muy bien, excepto que dicha fiesta jamás ocurrió. Es una historia fácil de entender que inventaron y ensayaron para el público en general. El propio Steve reveló esto en 2023. La segunda versión, la versión de Javed, es que dicha fiesta jamás ocurrió y que a él se le ocurrió la idea inicial, pero él reconoce que realizar esa idea requirió el esfuerzo conjunto de los tres. Su versión fue así. En el Super Bowl de 2004 pasó un accidente con la ropa de Janet Jackson.
un evento visto en televisión por 150 millones de personas. Él quería encontrar el video en internet, pero no estaba. Otro evento fue el tsunami índico del 2004, del cual tampoco se ponía de encontrar videos en internet. Eventos recientes que tenían la atención del mundo, pero si habías perdido la transmisión en televisión, habías perdido la oportunidad de presenciar estos eventos. Compartir videos era difícil, no podías enviarlos por correo porque los videos son pesados, y había un límite de tamaño de lo que puedes enviar. Entonces, ¿cómo compartías videos en 2004? Bien, esta es la manera en la que se hacía. Como ves, este sitio se ve muy simple. Es una página hecha por solo una persona, con el único propósito de compartir sus videos. Naturalmente, tenías que ser un programador para hacer algo como esto. Cada icono que ves aquí es un video y su nombre, aunque algunas veces era difícil saber de qué era un video en específico. Por ejemplo, este video se llama Flor, y puedes esperar que el video sea de una flor. Pero ¿qué tal estos otros dos videos cuyos nombres no significan nada? No había forma de saber de qué eran esos videos hasta que los vieras. Para ver videos tenías que descargarlos a tu computadora, porque no podías verlos en el navegador. Y descargar un video usualmente tomaba alrededor de 15 minutos. Ya con el video en tu computadora, tenías que abrirlo con un reproductor de video como Windows Media Player y rezar que no te diera error porque te faltaba una cosa llamada codec. Y si te faltaba un codec, había que buscarlo e instalarlo. Había codecs que eran comerciales y tenías que comprarlos. También habían versiones gratis, pero tenías que descargar el código fuente y compilarlo. Y, como puedes ver, era todo un problema compartir video por internet. En retrospectiva, la idea de crear una plataforma para compartir videos suena bastante obvia, pero la razón por la cual no se había hecho antes era debido a las limitaciones tecnológicas. Antes de 2005 todavía era común tener conexiones lentas dial-up que utilizaban estos aparatos. Solo alrededor de 2005 es cuando conexiones más rápidas de banda ancha se volvieron más comunes en el hogar, lo que permitiría que los videos cargaran con una velocidad aceptable. Alrededor de esta época se empezaron a popularizar las cámaras digitales, que te permitían tomar fotografías y video y pasarlos directamente a la computadora. Antes de eso, para subir fotografías a internet, lo común era tener una fotografía en físico y escanearla. 2005 era el momento adecuado para lanzar una plataforma de video, porque las limitaciones técnicas que lo impedían habían sido resueltas. Muy bien, es 11 de febrero del 2005, 3 días antes de registrar el dominio youtube.com. Jave te envía un correo motivador sobre cómo hay que apuntar alto y crear un producto innovador que puedas mencionar en una lista con estos sitios. El 13 de febrero, Jave te envía otro correo a Chad y Steve explicando los retos de hacer una plataforma de video y que crearán horrornut.com pero con video. Y entonces, el 14 de febrero, un día de San Valentín, 3 tipos sin nada que hacer deciden probar su suerte y registran youtube.com. Girls. Pero ya existía una plataforma de videos y su nombre es Stupid Videos. ¿Y qué encuentras ahí? Videos estúpidos. A pesar de las limitaciones técnicas, Steve Cibulka fue capaz de crear Stupid Videos en 2001. Los chicos saben que el sitio existe, pero creen que el aspecto de las citas tiene más potencial. Además, piensan que la gente tenía poca motivación para crear un video estúpido. Esos videos son difíciles de hacer porque tienes que hacer algo estúpido, lo cual puede ser vergonzoso o incluso doloroso. Pero la convicción de hacer un sitio de citas comienza a cambiar. Ellos empiezan a echar un vistazo a este sitio llamado Flickr, el cual es un sitio donde solo subes fotos de cualquier tipo y piensan,
¿Qué tal si hacemos Flickr pero con video? Así que este es el plan. Van a seguir construyendo YouTube como un sitio de citas. Lo van a lanzar al público y luego de ahí verán cómo combinar la idea de las citas con algo más general como Flickr. Con la idea de Flickr pero en video, quieren que la gente suba videos personales, videos reales y genuinos, hechos por gente común. Es por eso el You en YouTube, porque los videos son sobre ti, y el tube en el nombre es una referencia a un componente en forma de tubo que solían utilizar las televisiones. Todo esto es en contraste con Stupid Videos, que solo acepta videos que son más del tipo viral, gente haciendo cosas locas, comerciales graciosos o animaciones chistosas que pronto los chicos llamarían videos estúpidos. La dirección es entonces videos personales, y quizás citas, pero vamos a lanzar el sitio como uno de citas. En otras palabras, a ver qué pasa. Después del fracaso inicial de YouTube como un sitio de citas y un crecimiento extremadamente lento en mayo, los chicos deciden volver al pizarrón y rediseñar todo. YouTube, tu repositorio de videos digital. Básicamente Flickr, pero en video. En el primer diseño, cuando YouTube era un sitio de citas, los videos se mostraban de manera aleatoria, y como había muy pocos videos, era muy fácil terminar viendo los mismos. Ahora en este nuevo diseño introdujeron un buscador, las etiquetas, que son las palabras clave que ves aquí, y la sección de videos relacionados. Con estas implementaciones, la gente podía encontrar el tipo de contenido que buscaba y estar más tiempo en el sitio. Podías crear tu lista de videos favoritos y enviar mensajes a otros usuarios como una red social. Aunque ahora había una forma de buscar videos, algunas veces uno ni siquiera sabe qué ver, por lo que añadieron esta sección de videos destacados. Aquí se ponía lo que los chicos consideraban que eran los mejores videos del sitio. Más adelante en este mes se añadirían secciones como videos recientes, videos populares, videos más discutidos y videos más añadidos a favoritos. Cada video tenía una sección de comentarios, y tiempo después sería el primer comentario en el primer video de YouTube. En este mes se sube el segundo video con un título en español, el cual es un video perdido. Y el tercer video. Antes del rediseño, los fundadores enviaban correos a todo mundo para que visitaran YouTube, pero después del rediseño, cada video tenía un link único. Ahora la gente podía compartir un video en específico enviando el link, por lo que la gente sin saberlo promovía el sitio cuando compartían un video. Con la nueva dirección de la plataforma empiezan a haber más videos. A mediados de junio había alrededor de 200 videos, un crecimiento considerable comparado con los menos de 60 a finales de mayo. Pero en general las cosas siguen siendo lentas, por lo que los chicos empiezan a discutir cosas muy importantes. ¿Cuánto valemos?, pregunta uno de los fundadores. $1 millón, sugiere uno de ellos. Javed sugiere algo más factible. Ellos, 3 personas, han estado trabajando por 3 meses. En términos de salario, eso es menos de $100,000. Entonces Javed dice algo que representa la cultura de YouTube durante este tiempo, y que determinaría la trayectoria de la plataforma. Nuestro valor viene de los usuarios. Si ahora mismo tuviéramos 100,000 usuarios, ninguna compañía podría lograr eso tan rápido. 100,000 usuarios sería incluso más valioso si hubiera competidores. Debemos crear funciones que hagan que los usuarios se registren y que los hagan regresar al sitio. Eso es más importante que un número grande de videos. Suena obvio, pero debemos enfocarnos en usuarios mucho más que los videos. Los usuarios tienen que ser las estrellas del sitio. Pronto los chicos hallarían una forma de atraer más usuarios.
Pero esa misma solución se convertiría al mismo tiempo en uno de los problemas más grandes de YouTube. Es julio del 2005 y las cosas aún siguen siendo lentas en cuanto al crecimiento del sitio. A pesar de lo que dijo Javed, al final los videos también importan. Ellos necesitan videos buenos que se vuelvan virales para atraer más usuarios al sitio. Algunos de esos usuarios subirán buenos videos, y esos videos traerán más usuarios a YouTube. Por suerte, de vez en cuando hay uno que otro video interesante, excepto por el pequeño detalle de que algunos tienen material con copyright. Hay dos extremos aquí. Opción 1. Dejar los videos con copyright que son más interesantes. Atraer más usuarios al sitio, pero correr el riesgo de ser demandados por un estudio grande porque eso es piratería. Opción 2. Quitar todos los videos con copyright, crecer más lento y tal vez recibir algo de odio de sus usuarios quejándose de que están quitando sus videos. ¿Qué hacer? Por supuesto que quitan todos los videos que pueden encontrar, ni siquiera hay que pensarlo. Hace unos días había un tipo subiendo un episodio de una serie de televisión por partes. A Chad no le gusta nada eso. Él genuinamente cree que los videos personales son la clave para el éxito de YouTube. Los videos virales del tipo Stupid Videos también están bien, pero películas completas o una serie completa de televisión lo quitan de inmediato sin ninguna duda. Adiós. Cualquier cosa con un logo de una cadena de televisión. Adiós. Un tipo está subiendo videos musicales. Adiós. Pero entonces, 4 de julio. El asunto de este correo son los videos de comerciales de Bud Light que han subido recientemente a YouTube. Steve pregunta si pueden dejarlos 1 o 2 semanas más, que no pasa nada. Chad dice que no, que hay que rechazar esos videos también. Adiós. Steve argumenta que hay que dejarlos porque añaden más contenido a la plataforma, y la gente que sube o ve estos videos va a contarle a otra gente sobre YouTube, trayendo más tráfico. Steve menciona que esos comerciales acostumbran a los usuarios para cuando empiezan a colocar anuncios, que por cierto, YouTube ha estado corriendo por casi 3 meses sin anuncios, y sin generar ningún centavo, utilizando únicamente la tarjeta de crédito de Steve. Javed responde: añadí de vuelta los 28 videos de Bud Light. Estúpido. 10 de julio. Javed dice: ese es un video con derechos de autor, una grabación de un clip de noticias. Normalmente yo diría que lo rechacemos, pero estoy de acuerdo con Steve. Seamos menos severos con nuestras políticas estrictas por ahora, así que tengamos cosas con copyright, si son clips de noticias. Aún así, pienso que hay que rechazar otras cosas con copyright. Javed. Chad dice: ok hombre, empieza a ahorrar dinero para unas cuantas demandas, carita feliz. Ahora en serio, supongo que veremos a ver qué pasa. Chad. En esencia, aceptan clips de comerciales y noticias, pero cuando se tratan de episodios de series o películas completas, eso lo quitan de inmediato sin ninguna duda. Lo que están haciendo está funcionando. El 18 de julio logran tener alrededor de 21,000 visitas únicas, con la meta de que en los próximos 6 meses puedan tener 50,000 visitas únicas diario. Ese mismo día, YouTube lanza un nuevo diseño con el eslogan "Sube, etiqueta y comparte tus videos con el mundo". El límite de subida es incrementado de 50 MB a 100 MB, y tienen mejor definido lo que es YouTube. Es una manera de mostrar tus videos a la gente que te importa. El 19 de julio, Steve menciona algunas ideas que tuvo con uno de sus amigos de Yahoo sobre cómo hacer YouTube rentable. Entre estas ideas se menciona la posibilidad de compartir las ganancias de los anuncios con los creadores de contenido, dándoles un incentivo para subir videos de calidad. Pero en este punto es solo una idea que está bastante lejos de ser implementada. También Steve escribe: en otras noticias, Javed, por favor, deja de poner videos robados en el sitio. Nos va a costar defender el hecho de que no somos responsables por el material con copyright en el sitio, porque no hicimos algo cuando uno de los cofundadores descaradamente está robando contenido de otro sitio y está intentando hacer que todos lo vean. No hay maneras de saber a qué video se refiere Steve, pero Javed piensa que se refiere a los videos de aviones que encontró navegando en internet.
que podías encontrar en múltiples comunidades de aviación. En este mes comenzaron un blog en el que comenzaron a escribir sobre cada una de las cosas que añadían al sitio. Varias de estas nuevas funcionalidades eran sugeridas por los propios usuarios, que escribían correos a los chicos. Era una época en la cual Chad, Steve y Javed podían leer todos los correos que recibían porque no eran demasiados. A finales de julio del 2005 puedes adjuntar videos en tus comentarios, borrar comentarios de tus propios videos, tener una lista de amigos como una red social, poner esto en tu MySpace que muestra una lista de tus videos, y también hicieron más grande esta sección de videos más populares y la sección de videos destacados. Asunto. Respuesta de faocabi.net. Róbatelas. ¿Robar las películas? Ajá, sí o algo. Es algo que hay que vigilar. Checa su ranking en Alexa. Sé que tienen mucho tráfico, pero es porque es un sitio como stupidvideos.com. Quizás ganen suficiente dinero para pagar el hosting, pero sitios como este y bigboys.com nunca saldrán a la bolsa. Realmente a mí me gustaría hacer algo más valioso y útil. Algo de lo que hable la gente y cambie la manera en que la gente usa video en internet. Sí, entiendo esas metas, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que necesitamos traer tráfico. ¿Cuánto tráfico crees que van a traer los videos personales? Recuerda que la única razón por la cual nuestro tráfico empezó a despegar es debido a videos de ese tipo. No estoy en desacuerdo contigo, pero creo que no deberíamos ser arrogantes y pensar que somos mejores que esos tipos. Los videos virales tienden a ser esa clase de videos. Y julio llega a su fin. Es 4 de agosto y alguien ha subido algo interesante. Es un video de un hombre llamado Matt que viaja por el mundo y hace un pequeño bailecito. El video consigue muchas vistas y es bastante inspirador. A los fundadores les gusta el video, tanto que deciden hacer un concurso donde invitan a otros usuarios a hacer un video de ellos mismos bailando en un lugar único. ¿El premio? Fama, fortuna y la envidia de todos los ojos. Los chicos no tienen dinero para dar premios. Javed incluso hace un video de él bailando y sirve como ejemplo de lo que buscan. También Steve, pero el video está perdido. El punto de esto es alentar a la gente a subir videos. A final de agosto, la ganadora es esta chica divirtiéndose, superando en vistas el video de Matt. A pesar de la falta de premio, todos se divirtieron, y el concurso hizo crecer el sitio un poco. Chad dice: necesitamos ser más diligentes respecto al contenido con derechos de autor. Estamos teniendo más tráfico y atención ahora. Y no quiero que esto muera solo porque un ejecutivo de una cadena de televisión tuvo una mala experiencia con el sitio. Por ejemplo, hoy en el sitio hay un clip de CNN del transbordador espacial. Si los vatos de Turner vinieran al sitio, ¿quizás se enojarían? Steve dice: pero hay que mantener ese tipo de cosas en el sitio, realmente no veo qué es lo que pasaría. ¿Qué? ¿Alguien de CNN lo ve? ¿Y resulta que es alguien con poder? ¿Y también sucede que lo quiere quitar? Entonces se pondría en contacto con el departamento legal de CNN. 2 semanas más tarde, recibimos un cese y desista y quitamos el video. Javed dice: quitemos las películas y series de televisión. Mantengamos los clips cortos de noticias por ahora. Podemos volvernos más estrictos con el tiempo, pero no de un día para otro. Por ejemplo, el clip del transbordador espacial de CNN lo podemos quitar una vez que seamos más grandes y más conocidos, pero por ahora ese clip está bien. Steve está de acuerdo con Javed. Y entonces los chicos constantemente están monitoreando el sitio en busca de series de televisión o películas. Realmente no quieren ese tipo de cosas en el sitio. Incluso el hermano de Chad, Brent Hurley, se une a la búsqueda. Ellos,
están viendo muchos videos. Chat está en sexto lugar con 1395 videos vistos, Javed en tercero con 2441 y Steve en primero con más de 4000. Realmente están intentando encontrar todas esas películas y series. Es mucho trabajo, pero realmente disfrutan hacerlo. Hay varias razones por las cuales detenerse con este proyecto. Después de todo, lo que han estado haciendo jamás se ha probado que funcione. Pero solo necesitan una razón para seguir adelante. Confiar en que esto va a funcionar. Antes, la manera en la que se compartía videos con YouTube era copiar y pegar el link, pero a partir de agosto del 2005 podías colocar el reproductor completo fuera de YouTube. Era tan fácil como copiar un código que estaba debajo del video y pegarlo en tu sitio web o blog. También podías colocarlo en eBay si querías mostrar un video del producto que estabas vendiendo, pero el sitio donde esta función se volvió muy popular fue MySpace. MySpace es una red social que fue bastante popular y la gente ahí estaba poniendo sus videos. El detalle es que cada video tenía el logo de YouTube y rápidamente la gente se dio cuenta de que esa es la manera en la que puedes compartir videos. Las vistas empiezan a incrementar y con eso, agosto llega a su fin. Es septiembre y Chat está muy preocupado, porque YouTube está en peligro. El sitio está infestado de episodios de la serie animada Padre de Familia. Steve escribe: "Hey vato, ¿puedes quitar tus videos de Padre de Familia? Me temo que nos va a causar problemas porque es contenido con derechos de autor". QKid500 responde: "Entonces, ¿también van a quitar los videos de Padre de Familia de YouCyberCats? Porque si no quitan sus videos, voy a volver a resubir los míos. Carita feliz". Steve escribe: "¿Qué hacemos aquí?". Javed responde: "Deberíamos quitar cualquier película, shows de televisión. Hay que dejar clips de noticias, clips de comedia, videos musicales. En el futuro, hay que rechazar los últimos 3, pero todavía no. Así que sí, hay que quitar todos los otros clips de Padre de Familia". Chat escribe: "Ya le envié un correo en la mañana a este tipo para que quite sus videos. Si no lo hace pronto, yo los voy a quitar". Y por supuesto, al final quitan todos los clips de Padre de Familia que pueden encontrar. Y quiero enfatizar lo que pueden encontrar. A pesar de que los fundadores de YouTube son de los usuarios más activos, más gente, gran parte de MySpace, está utilizando el sitio y por lo tanto es más difícil moderar el contenido que se sube a la plataforma. Ver los videos uno por uno es imposible. 3 de septiembre. El sitio se está yendo fuera de control con el material con copyright. Nos estamos convirtiendo en otro Big Boys o Stupid Videos. Si entras al sitio, te da la impresión de que el sitio es sobre eso. Solo miren los videos recientes en el panel de administrador. Creo que hay que empezar a poner las restricciones pronto e implementar el sistema de reportes. Chat. Steve se da cuenta de algo. Otros sitios están utilizando YouTube para poner sus videoanuncios o contenido, pero las cuentas subiendo esos videos tienen nombres no relacionados con esos sitios. Él empieza a creer que sitios más establecidos van a empezar a hacer lo mismo. Digamos que los chicos encuentran un clip de South Park y el nombre de la cuenta se ve normal. Pero ¿qué tal si quien subió el clip en realidad son los dueños de South Park? Ellos no sabrían eso. La cuenta tiene un nombre aleatorio. Realmente no tienen forma de saber si un video infringe derechos de autor, porque no saben si quien subió el video es dueño del contenido.
¿Qué hacer? Bueno, por mucho tiempo los términos de uso de YouTube han dicho que los usuarios deben tener los derechos de su contenido. Steve empieza a pensar que hay que asumir eso en todos los casos. Esta canción en YouTube, se asume que ella hizo la canción. Esta película, se asume que ese usuario hizo la película. Este clip de padre de familia, se supone que él o ella tiene una licencia para subir el clip. Si en algún caso eso no es verdad, el verdadero dueño del contenido les notificaría con un cese y desista. Los chicos quitarían el video y todo está bien. Pero el fallo en hacer algo como esto es que el sitio rápidamente se volvería en un basurero de piratería. Le daría a los usuarios la impresión equivocada cuando el sitio en realidad es de videos personales. Javet insiste en lo mismo, quitar películas y shows de televisión completos. El resto, incluyendo clips de comedia, clips de noticias, videos musicales y comerciales, está bien. Steve está de acuerdo. Steve escribe: manteniéndolos, mejoramos el número de videos subidos, videos vistos y usuarios registrados. Si los quitamos, podríamos manchar nuestra reputación con los usuarios. Y además, ¿dónde van a subir ellos sus videos personales? Pero Chad quiere ir a lo seguro. Empecemos a trabajar en la función para hacer reportes. Así ya no seremos responsables. Y así fue. En septiembre del 2005 añadieron un sistema para reportar videos, el cual era un link debajo de cada video. Cliqueabas y contestabas un cuestionario que te preguntaba si el reporte era por derechos de autor o contenido no apropiado, pero la opción de derechos de autor sería removida el mismo mes. Chad empieza a pensar que ese sistema es una mala idea. Incluso él sugiere que hay que quitarlo por un día. Verás, si YouTube no es bueno en determinar qué contenido ha sido autorizado, los usuarios del sitio no tienen ni idea. La opción de reportar contenido no autorizado estuvo alrededor de 2 semanas, y durante ese tiempo se reportaron 53 videos. Entre estos, un video de un gato persiguiendo una pelota, un video de un perico, un video de 2 hamsters y un comercial de Pepsi. También existía la preocupación de que los usuarios pudieran utilizar este sistema para censurar a gente que no les agrada, sin importar si el contenido fuera autorizado. Además, Chad cree que si reciben estos reportes, están obligados a quitar el contenido, incluso si los reportes no son correctos. Así que están de vuelta al plan original: quitar películas y series completas, y si alguien envía un cese y desista, cumplir con la orden. La otra adición son los canales. Pero estos no son los canales que todos conocemos. Es simplemente una pestaña que organiza los videos por categorías. Por ejemplo, el canal de música, el canal de videojuegos, el canal de deportes, cada uno con videos acorde a la temática. La idea de esta función es hacerle más fácil a los usuarios encontrar videos que quieran ver, porque YouTube está empezando a tener demasiados videos. También organizaron un concurso de grabar un video interesante o gracioso en la escuela, y de nuevo, no había premio, solo la envidia de todos los ojos. Y creo que después de este concurso los fundadores empezaron a pensar que era un tanto absurdo hacer un concurso sin premios, porque el siguiente mes, octubre, no organizaron nada. Y con todo esto, YouTube y la tarjeta de crédito de Steve sobreviven otro mes más, y septiembre llega a su fin. Es 21 de octubre del 2005 y hay buenas noticias. Nike decide crearse una cuenta en YouTube y sube un video de Ronaldinho jugando con una pelota de fútbol con unos tenis Nike. El video parece improvisado, la calidad no es del todo buena y la cámara se mueve mucho, casi como si un usuario regular hubiera subido el video. 26 minutos después el usuario Joby resube el mismo video. El video es publicidad. Pero vaya que es muy buena publicidad porque pronto ambos videos se convierten en los más populares de YouTube, trayendo más vistas al sitio. Esa no es la única buena noticia. YouTube aparece en televisión y los presentadores se maravillan con una cosa en particular.
So, like I said, it allows you to not only, upload the video, but you tag the video, you share the video, you upload the video to your website. It provides a built-in player so no one has to download the video. Very clever. Because as much as, you get a little geeky into, different file formats and downloading videos, a lot of people don't want to download video. A lot of people want to go to the website and actually view the video in a player. So, how much? Free. What? Yeah, it's completely free. It's free? Yeah, it's completely free. Who's paying for the bandwidth? That's amazing. Not us. Yeah. That's all you need to know. Yeah, that's all you need to know. So you can see your, so they don't have pro accounts or anything. It's just completely free. No, it's completely free. I mean, it's something that they maybe. Así es, YouTube es completamente gratis. Y aunque eso hoy en día es considerado algo que está dado por hecho, lo cierto es que en su momento era algo bastante impresionante. Verás, YouTube tenía que pagar por algo llamado ancho de banda, y necesitaban lo suficiente para poder servir los videos a los miles de usuarios que visitaban el sitio. Si YouTube no tenía suficiente ancho de banda, los videos empezaban a cargar lento, o ni siquiera cargaban. Así que mientras más popular se hacía el sitio, más tenían que pagar por ancho de banda para mantenerlo corriendo. Los costos también se elevan considerablemente si consideras que los videos toman mucho más espacio comparado con imágenes, audio o texto. Pero nada de eso es problema, porque con las ganancias obtenidas con todas esas vistas, YouTube pagaría todos los costos. Excepto que no había ganancias, porque YouTube es gratis. No hay anuncios tampoco, por lo que no generan ningún centavo con las visitas. Todo está financiado con la tarjeta de crédito de Steve. Cada mes la tarjeta estaba llegando a su límite, y pronto Steve averiguó que podía llegar a ese límite 2 o 3 veces al mes, siempre y cuando se pagara la deuda. Todo esto era una gran apuesta. ¿Algún día YouTube será redituable? Bueno, si YouTube no tenía éxito en 2 años o si se acababa el dinero, Steve se regresaría a trabajar a PayPal, y parece que lo primero que va a pasar es que se va a acabar el dinero. YouTube realmente necesita inversores, o si no va a morir. Pasando a otro tema, he mostrado algunas veces cómo luce la página donde se veía un video en YouTube. Esto es lo que podías encontrar en octubre del 2005. El título del video estaba arriba del reproductor, y debajo se encontraba toda la información respecto al video. Curiosamente también era pública la información respecto a dónde provenía el tráfico externo del video. Usualmente varias visitas provenían de MySpace. Este mes añadieron la función de ver videos en pantalla completa. En la sección de comentarios, de nuevo, podías adjuntar un video y para cada usuario se mostraba la cantidad de videos que había subido, su número de videos favoritos y su número de amigos. A la derecha estaba la sección de videos relacionados, los galardones del video, etiquetas relacionadas con el video y las listas de reproducción en las que aparece el video. Las listas de reproducción también fueron añadidas el 25 de este mes, y básicamente son listas de videos que cualquier usuario puede crear. El 25 de octubre también incluyó una de las adiciones más importantes que empezarían a formar la cultura de YouTube, el botón de suscribirse. Can you please subscribe? Please? I want you to be my friend. El botón de suscribirse funcionaba de esta manera. Veías un video que te gustaba, cliqueabas este botón y en la pestaña de suscripciones aparecían todos los videos nuevos que subiera el usuario al que te suscribiste. Bastante simple, ¿no crees? Respecto a la página principal, los cambios son mínimos. Añadieron estas dos secciones que corresponden con las listas de reproducción y las suscripciones. Quitaron la pestaña para invitar amigos y añadieron este anuncio diciendo que van a sortear un iPod Nano. Mientras más personas invites a YouTube a que se registren, más oportunidades tienes de ganar. Es una estrategia para atraer más gente al sitio, y una mejora comparado con los concursos anteriores que no tenían premios. Y van a hacer este sorteo todos los días de noviembre. 30 iPods Nano. Van a sortear uno cada día del mes. Pero no tienen dinero. Apenas podían mantener el sitio con la tarjeta de Steve. No estaban generando ningún centavo, y con más gente viniendo al sitio, mayores son los costos. ¿Cómo? Bueno, la respuesta es... Después de 7 meses desde su lanzamiento en fase de prueba, y un camino nada fácil, YouTube recibe su primera inversión de $3.5 millones por parte de Sequoia Capital.
So we were able to raise $3.5 million from Sequoia. And it was also an interesting experience to talk to these VCs, just seeing how they reacted differently to the product and how different firms had sort of different approaches. And the one thing that was really interesting about Sequoia is I think they were the only VC firm that we talked to that really approached YouTube as both a product as well as an investment. They were actually, the day after we pitched it to them, we could actually see in the database that like the entire office at Sequoia had signed up. They were all uploading videos, sharing videos, their secretaries were using it, and they were just going wild with it. And really no other VC that we had shown this to had actually done that. The other ones, most of the other ones, simply looked at it as an investment, but they didn't really get into the product as much. Las charlas con Sequoia comenzaron desde principios de agosto, y en algún punto las oficinas de YouTube pasan de estar en el garaje de Chad a unas oficinas que le pertenecen a Sequoia por alrededor de 3 meses. Finalmente, después de adquirir el dinero de Sequoia, tienen lo suficiente para poder pagar la renta de sus propias oficinas en San Mateo. Las oficinas están justo arriba de un restaurante de comida japonesa y una pizzería, con tuberías expuestas en el techo y alfombras cafés. Y el sitio está infestado de ratas. Oh, God. This is to Heather. El dinero también les ayudaría a pagar los costos de ancho de banda y comprar el equipo necesario para estar a la par con el crecimiento del sitio. Al mismo tiempo, el propósito del dinero es hacer crecer el sitio más rápido y dejar descansar la tarjeta de crédito de Steve. YouTube está empezando a parecer más una compañía de verdad. Esto ya no es solo el pequeño proyecto de Chad, Steve y Javed. Otra gente está ayudando para que YouTube se convierta en un éxito. En las imágenes ves a todos en su primer día en las oficinas de San Mateo. Todos están armando sus propias sillas y escritorios, una tradición proveniente de PayPal. Varias de estas personas son también ex empleados de PayPal. Yupan fue el primer empleado de YouTube y estuvo ayudando a los chicos desde julio del 2005. Mike, Wong y Bradley eran ingenieros de YouTube y ayudarían con los problemas de escalabilidad. Se dice que DeweyPie ayudó a crear funciones básicas como los comentarios, la ventana de videos relacionados y las listas de reproducción. Mary Rose es la persona que ahora estaba escribiendo el blog de YouTube. Chris ayudaría a resolver los problemas respecto a los derechos de autor. Christina diseñaría las interfaces de usuario. Heather moderaría el contenido que se subía al sitio. Y Brent, el hermano de Chad, pronto se convertiría en la persona que maneja las finanzas del sitio. Pero por ahora está haciendo un poco de todo, como todos los demás. Y Chad se convierte en el CEO de YouTube. En noviembre del 2005, el video de Nike supera 1 millón de vistas, convirtiéndose en el primer video en YouTube en alcanzar ese número. Ese mismo mes, los chicos visitan las oficinas de Nike. Ellos tienen una charla amigable sobre el potencial que tiene YouTube como una herramienta de marketing, pero hay una cosa que no les agrada. Este tipo, Joe B, el tipo que resubió el video. La resubida también tiene muchas vistas, así que el departamento legal de Nike demanda a YouTube que rastree a Joe B con su dirección IP. ¿Desde dónde subió el video Joe B? ¿Quién es Joe B? Joe B subió el video desde las oficinas de Nike. Joe B es Nike. Aparentemente el departamento de marketing de Nike no mencionó eso al departamento legal de Nike, así que no hay demandas por parte de Nike. Las cosas van bien. Desde el anuncio de la inversión de Sequoia la voz empieza a correr, se escriben artículos que hablan de YouTube y poco a poco el sitio gana popularidad. En diciembre del 2005, YouTube, no conformándose con sortear 30 iPods Nano, decide extenderlo hasta fin de año. Además de los sorteos, también organizaron un concurso para ganar una Xbox 360 y en noviembre un concurso para ganar una iMac. Respecto a los cambios al sitio en diciembre, la mayoría son pulir. El blog menciona que rediseñaron varios menús e interfaces para hacerlos ver más limpios y fáciles de usar.
Añadieron la opción de bloquear y reportar usuarios. El sitio está empezando a tener muchos usuarios y no todos tienen buenas intenciones. Y finalmente, rediseñaron el reproductor de YouTube. También, si recuerdas, muchas de las vistas que recibía YouTube provenían de MySpace, porque mucha gente ahí compartía sus videos. Bueno, eso ya no ocurriría, porque alrededor del 15 de diciembre, MySpace decide bloquear el reproductor y la palabra YouTube. Y por supuesto, la gente se enoja porque les han quitado su única manera de compartir video. La gente empieza a enviar correos a soporte y a quejarse de esta censura. Incluso YouTube se une a la causa y escribe al respecto en su blog. Y sorprendentemente, funciona. El 23 de diciembre, MySpace desbloquea YouTube. Todas las piezas están en su sitio. Hasta ahora, YouTube había estado en fase de prueba en su versión beta, una prueba que comenzó como un sitio de citas en abril y después reestructurado como un repositorio digital de videos con las funciones más básicas. Poco a poco, YouTube fue mejorándose durante meses para convertirse en la manera para compartir videos con la gente que te importa, construyendo una comunidad de usuarios entusiasmados por compartir videos con el mundo. Y entonces, el 14 de diciembre, YouTube escribe lo siguiente. Bienvenidos a nuestro mundo. Durante bastante tiempo hemos estado discutiendo cómo y cuándo deberíamos comenzar a integrarnos más con la comunidad de YouTube. Obviamente hay un montón de razones por las cuales queremos hacer esto. Primero que nada, los necesitamos. Necesitamos un discurso abierto y honesto con nuestros usuarios para entender qué es lo que funciona, qué no, y qué funciones les gustaría ver, qué detalles pequeños les frustran. Queremos oírlo todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Segundo, queremos que nos conozcan, cómo trabajamos, qué estamos haciendo y los retos con los que estamos lidiando. Tenemos una vista íntima, a veces demasiado íntima, de la vida de varios de nuestros usuarios, y pensamos que es hora de que ustedes también puedan vernos. Así que, ¿qué hemos hecho últimamente? Gracias a todos ustedes, nuestro crecimiento ha sido absolutamente fenomenal, estos últimos meses. Y como ustedes pueden imaginar, con tan rápido crecimiento vienen un montón de problemas de escalabilidad. Créannos, esos son los mejores tipos de problemas que uno puede tener, pero aún así siguen siendo problemas, y hemos estado invirtiendo mucho de nuestro tiempo y energía en lidiar con la cantidad de tráfico que estamos teniendo. Esto ha sido un poco frustrante para todos nosotros, porque nos distrae de mejorar el sitio y trabajar en nuevas funciones como nosotros quisiéramos. Sin embargo, seguimos haciendo cosas para mejorar la escalabilidad y estabilidad de nuestro sitio, lo cual al final nos dará tiempo de enfocarnos en lo que importa más. Traer todas las funciones que ustedes quieren ver. Para su deleite, recopilé varios clips de nosotros aquí en YouTube. El vídeo comienza en el garaje de Chad, hace muchos meses cuando estaba dibujando el primer diseño del sitio. Steve, nuestro otro líder intrépido, es quien tomó el vídeo, y es quien habla de fondo. Luego continúa con nuestro último día en la oficina de los inversores, los primeros días en nuestras nuevas oficinas, y termina con nosotros celebrando que obtuvimos fondos. Ya basta de esconderse, ahora podrán ver lo verdaderamente nerds que realmente somos. Y al día siguiente, el 15 de diciembre del 2005, YouTube es lanzado oficialmente fuera de su fase de prueba. YouTube, transmite tú mismo. Mira y comparte tus videos con el mundo. YouTube comienza un crecimiento estúpidamente acelerado. Lo que en julio del 2005 eran 30,000 vistas diarias con la esperanza de tener 50,000, ahora eran 3,5 millones en el día de lanzamiento oficial. Un mes después, enero del 2006, eran alrededor de 10 millones de vistas al día con 15,000 videos subidos a diario. El crecimiento es indetenible y las vistas junto con YouTube se elevan hasta la luna.
La adición principal al sitio en enero del 2006 fueron los grupos. Cualquiera con una cuenta podía crear o unirse a un grupo. En un grupo podías compartir y discutir videos de algún tema en específico, y cada uno tenía su propio foro. Había grupos de todo tipo: arte, animación, música, ciencia, mascotas, videojuegos, deportes, casi cualquier cosa. Al igual que había una sección de videos destacados, también había una sección de grupos destacados. Eventualmente esta sección se llenaría de concursos, y entonces llega febrero del 2006 y siguen acelerando en crecimiento. Alrededor de 15 millones de vistas diarias con 20.000 videos subidos al día. El crecimiento es impresionante, vuela, y por fin está probando que es algo de valor, que el video es algo en que mucha gente está interesada. Excepto que hay un problema. Incluso con ese número de vistas, YouTube no estaba generando ningún centavo, porque el servicio es gratis, sin ningún compromiso, y también no había ningún tipo de anuncios. Mientras más crecían en vistas, más difícil eran las cosas. No generar dinero con ese crecimiento era un problema, porque había que actualizar la infraestructura para lidiar con tantos usuarios y pagar más dinero por ancho de banda. YouTube se estaba volviendo bastante lento para subir o cargar los videos, por lo que implementan anuncios de texto, para pagar nuevo equipo y más ancho de banda. Debo decir que algunos anuncios están un poco difíciles de encontrar, están hasta abajo de la página. También con el dinero pudieron costearse un lavabo gamer de última generación para poder lavar sus tazas de café. Antes de eso las lavaban en el lavabo del baño, y recuerda que el sitio está infestado de ratas. Se viene otro problema. El 3 de febrero NBC contacta a YouTube para que quiten un video musical llamado Lazy Sunday, las crónicas de Narnia. Resubidas del video empezaron a circular a partir de la semana del lanzamiento oficial de YouTube. El video se volvió viral con una de las resubidas llegando a tener más de 5 millones de vistas. Se dice que ese video es lo que ocasionó el incremento meteórico de visitas diarias durante diciembre y enero, y es lo que puso en el mapa a YouTube como la plataforma superior para subir videos. Chad, que ahora es el CEO de YouTube, está preocupado por el asunto, y en diciembre decidió escribir a NBC preguntando si las subidas de Lazy Sunday estaban autorizadas, pero solo hasta febrero es cuando le contestaron. No solo quitaron todas las resubidas de Lazy Sunday que pudieron encontrar, también quitaron alrededor de 500 videos que NBC identificó que infringían sus derechos de autor. Realmente el problema que traía el contenido con derechos de autor no estaba del todo resuelto, después de haberlo discutido varias veces el año pasado. Puedes decir que era peor porque estaban subiendo más videos cada día y quitarlos de manera manual uno por uno era simplemente imposible. El año pasado YouTube tenía una política de quitar contenido explícito y violaciones obvias de copyright, pero pronto se darían cuenta que había situaciones que no eran tan obvias. Toma por ejemplo el video de Ronaldinho de Nike. Nike subió el video utilizando una cuenta con un nombre que no tenía relación con ellos. No era sencillo saber que este era un video autorizado por Nike, una campaña de publicidad. Y pronto, YouTube se dio cuenta que varias compañías estaban haciendo lo mismo, subiendo varios videos promocionando sus productos o ellos mismos, pero utilizando cuentas con nombres que no hay forma de relacionar con las compañías. De hecho, en meses posteriores, ni las propias compañías saben qué videos han autorizado. Estas compañías notificarían a YouTube de videos que infringen sus derechos de autor y que no han autorizado. Por supuesto, YouTube quitaría los videos, pero días después, contactarían de nuevo a YouTube para decirle, cometimos un error, ¿podrás restablecer los videos? Esos videos sí los habíamos autorizado. Unas semanas después, los contactarían otra vez para quitar los videos porque infringen derechos de autor, y tiempo después, los contactarían otra vez para volver a restablecerlos. Por lo que si las propias compañías ni sabían cuáles videos se habían autorizado, no podías esperar que YouTube lo supiera. Pasando al tema de las nuevas cosas que YouTube añadió, el 27 de febrero se habilitó el registro para las cuentas de marca. Básicamente cuentas de YouTube especiales para cadenas de televisión, estudios de películas y disqueras para que éstas tuvieran una presencia oficial en la plataforma. También los perfiles regulares se volvieron más personalizables, siendo capaz de cambiar los colores y tener una sección de comentarios para que la gente escribiera lo genial que eres. En marzo del 2006, YouTube supera 30 millones de vistas al día y los 25.000 videos subidos diario.
Aún así las cosas siguen siendo tensas para mantener YouTube a flote. En la página principal, en la sección de videos destacados, están promoviendo un show de televisión de MTV. En el blog de YouTube mencionan que MTV ahora es un partner oficial y están en charlas con cadenas de televisión, estudios de películas y compañías disqueras para que pongan videos en YouTube y promocionarlos. Se puede decir que YouTube intentaba establecer una relación amigable con estas compañías. Entonces, a finales de marzo decidieron tomar una medida drástica: poner un límite de 10 minutos para los videos. Esta era una idea que ya había sido discutida meses atrás. La lógica detrás de esto es que los videos mayores a 10 minutos tendían a ser películas enteras, o un capítulo entero de un show de televisión. Por supuesto, esto no impedía que la gente subiera películas por partes, pero al menos les hacía las cosas más difíciles. YouTube reporta que de todas maneras el 99% de videos eran de menos de 10 minutos, y que los usuarios tendían a ver videos de menos de 3 minutos. Además se ofrecía la opción de subir videos de más de 10 minutos si aplicabas a su programa de contenido premium. Por supuesto, a nadie le gustó el cambio. Y la gente envía varios correos a YouTube. YouTube entonces considera estas opiniones y en abril decide renombrar las cuentas de contenido premium a cuentas de director. Con este cambio, cualquiera puede aplicar a tener una cuenta como esta de manera gratuita. Solo tienes que ser un creador de contenido legítimo. Con una de estas cuentas, al lado de tu nombre de usuario tenías este logo estableciendo tu autoridad. Podías subir videos de más de 10 minutos y también había una sección especial donde se promocionaban los videos de cuentas de director. Puedes decir que esas cuentas eran para aquellos que se tomaban en serio el crear contenido, aunque la monetización de videos aún estaba lejos. En abril, el reproductor de video es rediseñado, y el diseño de la página donde ves videos cambia de esto a esto. Los comentarios ya no tienen el número de videos o amigos del usuario, y la información del video es desplazada a la derecha en donde se puede ver quién subió el video, la descripción y el botón de suscribirse, que en este punto realmente no es un botón. En perfiles, el botón de suscribirse luce de esta manera. No tiene ningún diseño y no es considerado como algo especial, porque el concepto de el tener muchos suscriptores es bueno todavía no existía. Nadie te decía que te suscribieras porque no era considerado importante, y tal vez lo que ocasionó que se le empezara a dar importancia fue cuando se añadió este mes una pestaña de miembros, donde se mostraban los usuarios con mayor número de suscriptores. El botón eventualmente sería rediseñado en color azul y después naranja, el cual se mantendría el resto del 2006. YouTube sigue creciendo en número de usuarios y batallando en los costos de operación. En este punto, las vistas diarias están arriba de 40 millones y 30,000 videos subidos al día. Pero después de ver el crecimiento que YouTube había tenido en los últimos 5 meses, Sequoia Capital y Artist Capital deciden invertir otros $8 millones para mantenerlo a flote. En mayo del 2006 implementaron una manera de subir videos utilizando solo un teléfono celular, lo cual es impresionante considerando que los teléfonos celulares lucían así y todavía falta un año para que el primer iPhone sea lanzado al mercado. También se implementaron las videorespuestas, una manera de responder a videos utilizando videos. Todas las videorespuestas de un video las encontrabas justo debajo del reproductor como si se tratasen de comentarios. En junio del 2006 los perfiles finalmente son llamados canales. Quizás el cambio de nombre se hizo porque suena más genial decirles a tus amigos que tienes un canal en YouTube. También se añade un historial de los videos que has visto. Otro cambio pequeño es que eliminaron esta ventana y lo sustituyeron por los canales y grupos más activos. Este mes NBC Universal, quien decidió que quitaran su contenido en febrero, hace un trato con YouTube y ahora NBC va a promocionar su contenido en el sitio. Las compañías están empezando a tener interés en el potencial de YouTube. En julio del 2006 las vistas diarias son más de 100 millones, con más de 65,000 videos nuevos a diario. Un logro increíble considerando que hace un año YouTube lo hacía así y tenía menos de 30,000 vistas diarias.
En este punto, YouTube es una compañía de alrededor de 30 empleados, un equipo relativamente pequeño comparado con el rápido crecimiento del sitio. El 22 de agosto del 2006, YouTube anuncia oficialmente cómo van a generar dinero. Básicamente venderán un espacio en la página principal designado para anuncios de video, los cuales son videos regulares que cualquiera podía calificar y comentar. Ejemplo de ello es Rockstar promoviendo videojuegos, o varios estudios de películas colocando trailers de su más reciente película. También se destaca el lanzamiento del canal de YouTube de Paris Hilton, y YouTube haciéndole promoción. El canal está lleno de material promocional. Básicamente el canal es un anuncio bien grande. YouTube se negaba a hacer lo obvio, que era colocar video anuncios, los que aparecen antes de comenzar un video. Quería mantener la reputación de ser amigable con sus usuarios. Septiembre del 2006, YouTube llega a un acuerdo con Warner Music para compartir las ganancias obtenidas en anuncios que aparecen en videos con música de Warner. La cuestión es que para hacer esto, YouTube tiene que ser capaz de identificar qué videos tienen música de Warner, y en YouTube hay millones de videos, por lo que empiezan a echarle un vistazo a una tecnología que permite identificar canciones a partir de un clip de audio. Hi YouTube, this is Chad and Steve. We're the co-founders of the site, and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Yeah, thanks. Thanks to every one of you guys that have been contributing to YouTube, the community. We wouldn't be anywhere close to where we are without the help of this community. Thanks a lot. Google adquiere YouTube por $1,650 millones. En el video, Chad y Steve están cansados y medio ebrios porque llevaban varios días trabajando en la transición. Pero falta alguien. ¿Dónde está Javed? ¿Por qué no aparece en el video? Javed decidió que regresaría a la escuela para hacer una maestría en ciencias de la computación. En septiembre del 2005 dejó de dedicarse a YouTube por tiempo completo. Él ahora estaba enfocándose en su maestría. Él todavía seguía en YouTube como un consejero independiente, pero eventualmente dejaría YouTube en junio del 2006, cuando el sitio aún estaba creciendo en vistas. A pesar de eso, gracias a la adquisición, terminó volviéndose muy rico. Con YouTube ahora formando parte de Google, sus problemas de escalabilidad habían sido resueltos. Ahora tenían mucho dinero y acceso a los servidores más grandes del mundo. Solo sería cuestión de tiempo para que YouTube se convirtiera en algo redituable. En octubre del 2006, el equipo de YouTube abandonaría sus oficinas infestadas de ratas y establecerían su nueva sede en San Bruno. En noviembre del 2006, realmente no ocurre nada. El sitio solo sigue creciendo en vistas. Happy New Year. 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 Lo mismo en diciembre del 2006. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year's. Happy New Year. Happy New Year. Y este Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to every viewer of YouTube. es el estado final de YouTube en 2006. Happy New Year. Ow! Tres meses después, en marzo del 2007, Viacom demandaría a YouTube por $1.000 millones por infringir sus derechos de autor. Por 7 años habría una gran batalla legal que culminaría con ambas partes, llegando a un acuerdo fuera de la corte. Después de un tiempo, en 2008, Steve dejaría YouTube para ir a trabajar a Google. Y Chad dejaría YouTube y su puesto de CEO en 2010. Y así es como se hizo YouTube. Y todo esto comenzó con 3 tipos que no sabían nada de video, pero soñaban a lo grande. Una de las cosas que me parecen más increíbles es que a pesar de que los chicos estuvieran perdiendo dinero cada mes,
la mayor parte del tiempo tuvieron la confianza de que todo iba a salir bien, de que todo estaba bien. Mucho antes del crecimiento meteórico del sitio en diciembre del 2005, Chad ya tenía esta idea de que iba a construir una compañía multibillonaria que cambiaría la forma en la que compartimos video por internet. Así de alta estaba la confianza. ¿Y lo logró? YouTube cambió la forma en la que consumimos contenido, mostró una nueva manera de conectar con otra gente y cambió la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos. También es el segundo sitio más visitado en internet. Algunas veces lo único que necesitas es simplemente creer en ti mismo. Antes de que me vaya hay una cosa más. Mientras estaba haciendo la investigación encontré un video perdido en el tiempo. Y pensé que sería una lástima no mostrarlo. Es un video cuya subida original ya no está. La mayor parte del tiempo estuve hablando de cómo se hizo el sitio desde la perspectiva de los fundadores. Pero apenas hablé de la comunidad de YouTube, las personas que hicieron el sitio con los videos. Y pienso que el video que encontré muestra ese aspecto de YouTube un poquito. Feliz aniversario número 20 al equipo de YouTube y enjoy.